¿Cómo saber de la verdadera doctrina de Dios? El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. Existen en el mundo de hoy centenares de cuerpos religiosos o iglesias reclamando ser la iglesia de Cristo o una parte de ella. Es sabido de todos que estas iglesias difieren las unas de las otras, teniendo distintas creencias y prácticas. Por eso la pregunta: ¿estableció Cristo todas estas iglesias? Si todas ellas son de Él, ¿por qué no están de acuerdo? Y si Él estableció nada más una de ellas, ¿cuál es? La lección para hoy trata esta pregunta: ¿cuál iglesia edificó Cristo? Se oye mucho de que no importa de cuál iglesia sea uno miembro. Si es así, ¿por qué no juntarnos a todas ellas? Alguien dirá: eso no puede ser. ¿Por qué no? Si alguno puede juntarse a esta iglesia y otro a otra, ¿por qué no puede el primero juntarse a las dos iglesias? Y si puede juntarse a las dos, con razón puede juntarse a todas las iglesias. ¿Y qué confusión sería esto? El Señor Jesucristo oró a su Padre Celestial por la unidad de los que creemos en Él. Pero la lógica de los hombres permite que estemos bien divididos y miembros de muchas iglesias. Otra cosa: si no importa a cuál iglesia nos juntemos, entonces estas iglesias no tienen ningún valor, son inútiles y de ningún provecho para el hombre. Hay salvación fuera de todas estas, ¿y para qué propagarlas? ¿Puede alguno enseñarnos por qué sería justo que 400 hombres predicaran y practicaran cosas distintas religiosamente, y al mismo tiempo sería para no más uno de estos enseñar y practicar todas estas cosas distintas? Hoy mismo estarán predicando en la ciudad muchos predicadores sus sistemas y doctrinas distintos, y están contentos dando gracias a Dios de que haya tantas iglesias y diciendo que hay salvación en todas ellas. Pero si nada más uno de estos predicadores estuviera predicando todos estos sistemas y doctrinas contrarios al mismo tiempo, se declararía que el tal es un loco y un enfermo mental. Pero mis amigos, si es malo que no más uno enseñe cosas contrarias, también es malo que muchos lo hagan. Para contestar nuestra pregunta, ¿cuál iglesia edificó Cristo? Vamos a leer unos versículos del Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 4, que hay un cuerpo. Y a los Corintios escribió en 1 de Corintios 12, 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Qué es este cuerpo que es uno? Nos dice Pablo que este cuerpo es la iglesia de Cristo. Dice en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hay no más un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Se sigue entonces que hay no más una iglesia de Cristo. Otra pregunta: ¿son las denominaciones ramas de esta iglesia que es de Cristo? Es decir, ¿no constituyen las muchas denominaciones este cuerpo? Muchos contestan que sí, citando estas palabras de Juan en el capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Con esto, ellos quieren que entendamos que Cristo es la cabeza de alguna iglesia mística o invisible y que está compuesta de las muchas denominaciones que son las ramas o los pámpanos.
Tal interpretación ignora por completo el simple hecho de que Cristo en este pasaje se está refiriendo a sus discípulos y no a denominaciones. No había denominaciones en el tiempo de Cristo para que se refiriera a ellas. Las muchas denominaciones se originaron a este lado del siglo I. Si Cristo es la vid y las denominaciones los pámpanos, entonces Cristo es el autor de la confusión, de la división y de las contiendas, porque así son las denominaciones. ¿Quién ha visto jamás a una vid con uvas en una parte, manzanas en otra, naranjas aún en otra? Sin embargo, muchos quieren que creamos que las denominaciones, con sus muchas diferencias vitales, proceden de Cristo, la vid. ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó y quiénes la constituyen? En Hechos 20:28 es llamada la iglesia del Señor. Dijo Cristo en Mateo 16:18 que edificaría su iglesia. Pablo se refiere a las congregaciones de cristianos en las muchas partes del mundo como las iglesias de Cristo en Romanos 16:16. Y según 1 Corintios 1:1, Pablo dirigió esta carta a la iglesia de Dios. Puesto que la palabra iglesia significa los llamados, la iglesia de Cristo significa los salvos de Cristo. Los que han sido llamados a otra doctrina, práctica y creencia son miembros de otra iglesia. La iglesia de Cristo se compone de los que obedecen el llamamiento de Cristo por su evangelio, que también es uno. Los que obedecen a otro evangelio o fe llegan a ser miembros de otra iglesia, aunque no lo admitan. En tiempos apostólicos, los miembros de la iglesia que Cristo fundó se llamaban nada más cristianos, Hechos 11:26. Desconocían otros nombres propios. Hoy en día es muy diferente. Los que pretenden constituir la iglesia de Cristo universal llevan distintos nombres propios y unos rehúsan llevar el nombre de los otros. El bautista no quiere llevar el del presbiteriano. Y el luterano rehúsa llamarse pentecostal y la lista continúa. La razón por que rehúsan hacerlo es obvia. El denominacionalismo no es conforme a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características de la iglesia de Cristo? La iglesia que Cristo fundó acepta solamente la palabra de Dios escrita, los 27 libros del Nuevo Testamento como regla y norma de fe y de práctica. Por eso rechaza todo credo, disciplina o manual escrito por la autoridad humana. En la iglesia de Cristo no hay ningún cuerpo legislativo que formule credos y manuales. Nadie es señor de la fe de otros. Jesucristo es el único Señor y de Él solo tomamos sus órdenes los que componemos la iglesia de Cristo. Por eso, no hay clérigos en la iglesia descrita en las páginas del Nuevo Testamento. Otra característica de la iglesia que Cristo fundó es que predica solamente el Evangelio sin añadirle o quitarle. Las iglesias protestantes reclaman predicar el Evangelio, pero el llamado Evangelio de ellas es un Evangelio pervertido. En tiempos apostólicos iban los cristianos primitivos predicando el Evangelio y los que oían, creían, se arrepentían de sus pecados y eran bautizados recibiendo el perdón de sus pecados. Y hoy en día es muy diferente. La mayoría de las iglesias llamadas evangélicas predican una salvación por la fe sola, afirmando que no hay nada que hacer para ser salvo, sino meramente creer. Y esto es una perversión del Evangelio. Dice Santiago en el capítulo 2, verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe salvadora es una fe que obra, una fe que hace, una fe que obedece. La fe sola no salva. La iglesia primitiva se distinguía en que se apegaba solamente a las Sagradas Escrituras, creyendo que son suficientes para instruir en toda buena obra. La iglesia de Cristo hasta la fecha sigue con esa confianza. Dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso la Iglesia de Cristo no anda en muchas prácticas populares del denominacionalismo. Puede algunos enseñarlos el ejemplo de la Iglesia apostólica, llevando nombres humanos, haciendo credos y disciplinas aparte de las Escrituras, haciendo uso de bailes y de fiestas para reunir dinero, tocando instrumentos musicales como órganos y pianos, formando sociedades y practicando el bautismo de niños y usando la aspersión como forma de bautismo. El más docto en las Escrituras no puede hallar una sola de estas prácticas. Pero, ¿no tienen la mayoría de las iglesias modernas estas cosas? Sí, las tienen. Por eso no son la iglesia del Nuevo Testamento. En la iglesia del primer siglo, ningún predicador usaba el título de reverendo. Tampoco era llamado el pastor. Todo docto enseñado en las Escrituras sabe que las palabras anciano, pastor y obispo se refieren al mismo oficio, que es el oficio de los que gobiernan la congregación local y no a los predicadores. También saben estos doctos en las Escrituras que el término sacerdote se aplicaba a todo cristiano y no solamente a unos cuantos de algún supuesto clero. En tiempos apostólicos no había diferencia entre clero y seglares. Esos conceptos ni existían. Por eso, amigos, los invito a que consideren estas cosas y salgan del denominacionalismo. Quito el toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón.